Hoy damos por sentado que somos individuos. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado de dónde salió realmente esa idea? Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en su historia oculta, una que es bastante sorprendente. Claro, hoy en día pensamos en nosotros mismos como personas únicas, ¿no? Con nuestros propios derechos, con un valor inherente. Pero, y esto es lo interesante, esa idea no siempre estuvo ahí. De hecho, es bastante reciente en la historia humana. Así que la gran pregunta es, ¿de dónde salió este concepto que hoy nos parece tan obvio? A ver, si tuviéramos que adivinar, seguro pensaríamos en la Ilustración, ¿verdad? O quizás en los grandes filósofos de la antigua Grecia. Pues no. La evidencia histórica nos lleva a un lugar completamente inesperado, a la Edad Media. Sí, así como se oye. Entre los años 1000 y 1300, en el corazón mismo de la teología y el derecho de la Iglesia. Y bueno, para entender cómo pasó esto, tenemos que viajar en el tiempo. Vamos a un periodo de cambios enormes, de mucha agitación, entre los años 1000 y 1300. Es justo ahí donde los historiadores ubican un evento clave, la llamada Revolución Papal. Ojo, que cuando hablamos de revolución papal, no estamos hablando de una simple reforma interna de la Iglesia. No, fue algo mucho más profundo, un movimiento que buscaba reestructurar la sociedad entera, que cambió por completo la idea de lo que significaba ser una persona. La clave fue esta. Tomaron el concepto teológico del alma y lo tradujeron a un rol social universal, el individuo. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, se puede resumir en 3 pasos, más o menos. El primero es la base de todo, la idea de que todas las almas son iguales ante Dios. Simple, pero revolucionario. El segundo paso, si todas las almas son iguales, entonces todas están sujetas a una única autoridad soberana, en este caso, la del Papa. Y la combinación de estos 2 puntos, ¡boom!, creó algo totalmente nuevo, un rol social, el del individuo, cuya identidad ya no dependía de su familia, su tribu o su clase social. Es que el cambio fue monumental. Pensemos en el mundo anterior. Era un mundo que se basaba en la desigualdad natural. Se nacía en un lugar y ahí se quedaba. La familia, el clan, eso definía a la persona por completo. Y de repente se pasa a una visión radicalmente opuesta. Una sociedad que se empieza a ver como una asociación de individuos, personas consideradas moralmente iguales, cada una con su propia voluntad y conciencia. Ahora, tener una visión nueva está muy bien, pero ¿cómo se pone en práctica? ¿Cómo se construye un mundo nuevo con esa idea? Bueno, se necesitaba una herramienta. Y esa herramienta fue un sistema legal súper innovador que salió de la misma Iglesia, el derecho canónico. Podríamos llamarlo, para que se entienda, la ley del alma. Y no es exageración decir que los cambios fueron drásticos. Miren esta cita. Es del Papa Inocencio III alrededor del año 1200. Él mismo se maravilla de lo rápido que estaba pasando todo. Dice algo como, ya ni sé cómo empezó la jurisdicción. Ahora el padre de familia apenas tiene poder en asuntos menores. O sea, hasta el Papa estaba sorprendido de cómo este nuevo sistema legal estaba desplazando a las viejas autoridades, como la del patriarca familiar. Y aquí es donde la cosa se pone súper concreta. ¿Cómo se veía esto en la vida diaria? Bueno, el derecho canónico empezó a meter la idea de la voluntad individual en todas partes. Por ejemplo, para casarse, ahora se necesitaba el sí de las 2 personas, en cada paso. Un testamento ya no era un mero trámite, se convirtió en una voluntad que había que respetar. Incluso desafiaba el poder de los señores feudales, que ya no podían tratar a sus protegidos como si fueran mercancía para vender. Pero esperen, que la cosa no termina ahí. Esta revolución en el derecho fue la cuna de otra idea, una que es quizás de las más poderosas del mundo moderno. Estamos hablando del nacimiento del concepto de los derechos naturales. Esta línea de tiempo muestra una transformación increíble. Bien, al principio, para los filósofos estoicos de la antigüedad, el derecho natural o jus naturale era algo externo, un orden del cosmos. Pero luego, poco a poco, los juristas de la Iglesia lo fueron cambiando. Un tal Graciano, por allá por 1140, dijo que eran reglas morales de las Escrituras. Luego Rufino, unos años después, lo define como un poder legítimo dentro de cada persona. Y el gran salto lo da Auguccio hacia 1180. Él lo define como una fuerza natural del alma. O sea,
El derecho natural dejó de estar afuera y pasó a estar adentro de cada individuo, un derecho subjetivo. Y esta fue la innovación que lo cambió absolutamente todo. Porque por primera vez en la historia se estaba definiendo un derecho de la forma en que lo entendemos hoy, como una esfera protegida de libertad personal, un reclamo moral que le pertenece al individuo incluso antes de que existan las leyes del Estado. Es la idea de que hay un espacio donde la elección personal es legítima. Y que nadie piense que esto era pura teoría, ¿eh? Para nada. El derecho canónico creó mecanismos para hacer valer estos derechos. Por ejemplo, el mismo Uguccio argumentaba que si una persona necesitaba comida para sobrevivir y la tomaba, eso no era robo. La propiedad privada, decían, tenía una obligación social. De hecho, crearon un proceso legal para que los necesitados pudieran ir a una corte de la iglesia y exigir ayuda. Si lo pensamos bien, es un claro antepasado de lo que hoy llamamos el estado de bienestar. Ok, hasta ahora hemos hablado de leyes, pero el impacto de esta nueva idea del individuo fue mucho, mucho más allá. Se metió en la política, en la filosofía, transformó todo. Llevó a algo que podríamos llamar la democratización de la razón. Para entender esto, miren la diferencia con el derecho romano. El derecho romano era súper práctico, se enfocaba en casos concretos y estaba hecho para una sociedad donde las personas no eran iguales. Evitaba las grandes teorías. El derecho canónico, en cambio, hizo todo lo contrario. Como partía de la idea de que todas las almas son iguales, su objetivo era encontrar principios universales que aplicaran para todos por igual. Abrazaron la abstracción y la generalización. Y claro, este nuevo modo de pensar desató ideas políticas que en su momento eran, revolucionarias. Escuchen esta cita de Manegold de Lautenbach, del año 1085. Dice que el pueblo es libre de la autoridad de un señor si éste rompe el pacto por el cual fue elegido. Un pacto. Es una versión tempranísima de la teoría del contrato social, la idea de que el poder del gobernante no viene de Dios, sino de un acuerdo con la gente. La filosofía tampoco se quedó atrás. Surgieron pensadores como Pedro Abelardo con una idea que lo puso todo de cabeza, el nominalismo. Suena complicado, pero la idea es bastante simple. Abelardo decía que los grandes conceptos universales, como la humanidad o la justicia, en realidad no existen por sí mismos, son solo nombres. Nómina, en latín, etiquetas que nuestra mente inventa para agrupar cosas. Lo único que es real de verdad, según él, son las cosas individuales, esta persona, esa silla, aquel acto. Así que, si unimos todas las piezas, el punto clave es este. La razón dejó de ser vista como algo misterioso, como una fuerza casi mágica que solo poseía una élite de sabios. Se transformó en una herramienta que cada individuo podía usar para pensar, para entender el mundo y para tomar sus propias decisiones. Y con esto, nuestro viaje al pasado llega a su fin, pero nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta bastante provocadora. Si una de las ideas fundamentales de nuestro mundo moderno, la idea misma de individuo, tiene raíces tan profundamente teológicas, ¿qué significa eso para nuestro mundo actual, que se considera en gran medida secular? Es una reflexión que nos obliga a mirar los cimientos de nuestra propia modernidad con otros ojos.